Buenas tardes, alumnos de séptimo nivel, caso de mecanismos. Vamos a continuar el segundo ciclo con una unidad nueva. Paso a proyectar la conferencia de hoy. Bueno, la clase que toca hoy es la número 1 de la tercera unidad, mecanismo de levas. De las cuestiones de estudio que veremos están las siguientes. Vamos a estudiar lo que son los términos y definiciones, clasificación del mecanismo, ciclo de movimiento, la determinación de las posiciones por el método del mecanismo inverso, algunos elementos de análisis cinemático del mecanismo de leva en seguidores planos y las fuerzas del mecanismo de levas planos. El objetivo, vamos a aprender sobre la estructura cinemática y las fuerzas que actúan en un mecanismo de leva seguidor a partir de los elementos y pares cinemáticos que lo constituyen. En la clase pueden encontrar los capítulos, aquí donde está la bibliografía, ¿sí? Donde se localiza los contenidos. En el Schindler, el capítulo 6, diseño de leva, las páginas 204 a 257. En el Mishka, capítulo 9, leyes, diseño, análisis cinemático, páginas 223 a 259. En el Norton, el capítulo 8, página 343 a 408. Y en el Baranov, capítulo 6, análisis y proyección de mecanismo de levas, páginas 153 a 192. Voy a verificar si el audio está completo. Sí, ok. En caso de un mecanismo de leva, primero decir que es un mecanismo muy versátil, tiene muchos usos. Este es un mecanismo de los llamados de movimiento intermitente, es decir, son sucesiones de movimientos y paradas y movimientos. Está compuesto de dos partes esenciales móviles y una fija. La leva, elemento de entrada o elemento motriz. En este caso aquí vemos, este es uno de los tipos de leva en forma de disco. Y el seguidor o acoplador, en este ejemplo, es una varilla que sube y baja según la leva da vuelta. Obviamente también está el bastidor. Las levas se usan en automóviles, en las industrias, en máquinas de cualquier naturaleza, hasta para hacer llaves, copiado de llaves de casa. La leva es un elemento mecánico que sirve para impulsar el seguidor por contacto, ya sea por punto o línea. Por ejemplo, esta leva es una barra con forma, digamos, como ven aquí, abultada, que cuando ella se mueve en dirección horizontal provoca un movimiento inclinado de este seguidor. En este caso, el contacto, como el seguidor es un rodillo, o sea, el seguidor Fowler o acoplador, es un elemento cilíndrico, el contacto sería a través de un punto, perdón, de una línea, si todo el ancho del cilindro. Cuando la leva, aquí falta de un disco y tiene un seguidor plano como este que sube y baja, como la leva es un disco, la superficie cilíndrica, es una línea la que toca con el seguidor. Cuando el seguidor es de punta o fungiforme, como en estos dos casos, ya sea con movimiento de traslación o movimiento de rotación, el contacto es por un punto. Generalmente es una línea el contacto. Estos mecanismos son utilizados como mecanismos generadores de función. ¿Por qué? Porque la leva, según su forma, actúa como un programa
de movimiento que transmite al seguidor. Como ven, aquí tenemos 4 tipos de levas absolutamente diferentes. Una con movimiento de traslación, que tiene esta elevación en esta zona y hace que el seguidor se mueva con determinada característica. Fíjense que si la subida es más brusca o más suave, cambia el movimiento. Aquí tenemos un seguidor una leva de disco, con una forma, como ven, característica, que provoca un determinado movimiento. Fíjense, mientras el seguidor está acá arriba, no se mueve, pero cuando la leva está en otras posiciones, provoca el movimiento de subida y bajada. Aquí tenemos un seguidor cóncavo hipoidal, una leva cóncava hipoidal, que el seguidor tiene un rodillo que está sobre una ranura que será practicado la leva. Por tanto, el seguidor tiene movimiento de rotación en la medida que rota también la leva. Y aquí tenemos una leva de copiado de perfil. Imagínense que esta superficie es la superficie de una llave normal de casa, de abrir una chapa, y usted va a sacar una copia, y este palpador, cuando se mueve por esta superficie, traslada a otro lugar esa misma altura, y digamos que tenga un instrumento de corte en el otro lado, y obviamente se produce un corte tal cual es esta forma de la superficie. Por tanto, la leva es un mecanismo muy interesante, un sistema que tiene, según su forma, su geometría, se obtienen movimientos interesantes en el seguidor o acoplador. En el caso de estos mecanismos hay muchas ventajas, específicamente la primera, la versatilidad y la flexibilidad del mecanismo. Tienen pocos componentes y pocas partes, por lo general 3 o 4, ocupa poco espacio y puede fabricarse con determinada facilidad. Las limitaciones son susceptibles a vibraciones por el golpeteo. Acuérdense que aquí no hay un pasador que une un elemento con el otro, están directamente leva sobre seguidor a través de una fuerza o por la forma, y eso provoca obviamente el movimiento a alta velocidad de golpes. Alta presión específica. ¿Por qué presión específica? Porque el contacto entre la leva y el seguidor es por una línea y un punto, y entonces ustedes estudiaron en resistencia a materiales que la presión es la fuerza entre un área. Como el área de contacto es pequeña, la presión es alta y por tanto el desgaste es alto. Por eso que también lleva lubricación para evitar el desgaste, y también tiene falla por fatiga, es decir, la superficie de la leva va perdiendo material, se va haciendo como cariando, como si fuera un rodamiento, y pierde sus condiciones. Los elementos fundamentales de la leva, como ya dijimos, según el tipo, leva, bastidor, seguidor. Otras tienen, como en este caso, rodillo, que se utiliza para mejorar las condiciones de funcionamiento, pero que no son imprescindibles. Usted puede causar el mismo movimiento si el seguidor trabaja directo sobre la leva, pero no es la misma calidad de trabajo, igual que en este otro caso de acá. ¿Cuáles son las partes que tienen que aprenderse ustedes obligatoriamente sobre un mecanismo de leva? Bueno, vamos uno a uno, hay que estudiarla. Primer punto que tenemos aquí, una leva en forma de disco, un bastidor, un seguidor con un rodillo. En primer lugar, tenemos los siguientes elementos: palpador, leva, velocidad angular de la leva, trayectoria del seguidor. El perfil que usted ve de la leva, este que termina aquí, que está en color, se le llama perfil de la leva. Perfil de la leva, el perfil terminal. Ahora, además, hay una circunferencia, otro perfil por encima de él que lo traza el centro del rodillo cuando la leva tiene rodillo. Si la leva no tiene rodillo, este perfil no existe. Este que está en línea discontinua, el último,
se le llama curva de paso, que es por donde se mueve, es decir, mientras que el rodillo topa al perfil de la leva, la curva de paso es la curva que describe el movimiento de quién, del seguidor. Otra característica es la llamada circunferencia de base. La circunferencia base la vamos a estudiar con más calma después en las otras conferencias, porque es la circunferencia que sirve para o se usa para el diseño de los mecanismos. Pero es la circunferencia, hablando técnicamente, con el mayor radio que se puede hacer en el interior del perfil que contacte solo un punto. Sí, usted no puede ser más grande que esta aquí en este caso porque ya toparía a más lugares. Aquí tendríamos entonces los radio de la circunferencia de paso, la mayor, radio de la circunferencia básica, entre otros. Tenemos el radio de rodillo, la excentricidad, que es muy importante. ¿Qué es la excentricidad? Es la distancia que hay entre el centro de rotación de la leva y la línea que continúa, que se prolonga sobre donde va el movimiento del seguidor. Hay veces que esta línea pasa por el seguidor y el mecanismo es céntrico, no tiene excentricidad. Este mecanismo es excéntrico. Otro parámetro es el radio de rodillo, que se calcula también como elemento de diseño. Y finalmente tenemos por acá arriba, el seguidor se mueve verticalmente con una velocidad determinada y el ángulo que forma entre la dirección de movimiento del seguidor y la normal, una recta normal que se traza tangente a quién, a las curvas de paso. Te traza una línea tangente, como ven, tangente a la línea de paso, pasando por donde, por el centro del rodillo. Esa línea tangente con la dirección de movimiento forma un ángulo que se llama ángulo de presión, que si ese ángulo obtiene diferentes valores, puede provocar o no el frenado del mecanismo. Por tanto, ¿qué les pido aquí? Por favor, estudien el mecanismo, véanlo, analicen esa parte, porque son componentes importantes. La leva se clasifica atendiendo distintos indicadores. La leva se clasifica atendiendo distintos indicadores. El primero, la geometría y el tipo de movimiento perdonen que está sonando el teléfono, la geometría y el tipo de movimiento de la leva, la geometría y tipo de movimiento del seguidor, el tipo del cierre del par superior y otros. Vamos a ver cada uno de ellos. Atendiendo a la geometría de la leva, pueden ser, como vemos aquí, en forma de disco y en forma de cuña. Geometría de la leva, forma de disco y forma de cuña. Atendiendo a la geometría de la leva, pueden ser cilíndricas, como vemos acá, con el seguidor que por una ranura de la leva, cilíndricas. Son levas espaciales, cilíndricas. Levas cónicas, según la forma que tenga el cono en el frente de la leva, provoca un movimiento. Como hay una variación, no es recto, hay una variación, provoca un movimiento. Tenemos también las levas espaciales, pero de tipo globoidales. En este caso tenemos la curva, que esta es cóncava y esta es convexa, es decir, globoidal por la forma esta que tiene circular, no cilíndrica, cilíndrica es recto, globoidal de forma cóncava o globoidal convexa. También tenemos, atendiendo el movimiento de traslación alternativo del seguidor, los seguidores que son cilíndricos o rodillo, los seguidores de punta, los seguidores planos, los seguidores de cuña, los seguidores en forma de hongo céntrico y forma de hongo excéntrico. También atendiendo el movimiento de
el seguidor, pero en forma de ángulo. Fíjense que el movimiento del seguidor aquí es de traslación, pero cambia la forma de el contacto con la leva. Y aquí tenemos seguidores con movimiento de rotación terminado en rodillo, con movimiento de rotación terminado en una placa plana, terminado en forma de onda, de hongo, y en cabeza de hongo y terminado en forma de punta. Estos son, todos tienen en común movimiento de rotación del seguidor. La variable que define la posición del seguidor es un ángulo, mientras la variable que define aquí la posición del seguidor es una variable de desplazamiento lineal. Otro criterio de clasificación es de cómo se mantienen en contacto leva y seguidor. Cómo se mantienen en contacto la leva y el seguidor. Este primero llamado cierre de fuerza, porque hay un resorte que garantiza el contacto permanente. Digamos, si la leva se mueve en este primero en sentido horario, presiona el seguidor, pero como tiene un resorte aquí, no se van a desconectar porque el resorte siempre está presionando uno con respecto al otro. Igualmente pasa en esta leva en forma de disco con seguidor plano de traslación, que se usa mucho en los automóviles, se mantiene el contacto por el resorte. De forma similar, esta que se usa mucho en las bombas de inyección de camiones del equipo diésel, ese mecanismo no sé si es común, que se mantiene en contacto por el resorte. La otra forma de mantener en contacto leva y seguidor es por la forma del seguidor, en forma de marco. Este se llama cierre geométrico o cierre cinemático porque es por la forma. En este primer caso es un marco cerrado que tiene contacto siempre con la leva y el seguidor en los dos puntos extremos, aquí donde estoy indicando y aquí abajo, de forma tal que no hay desconexión entre la leva y el seguidor porque siempre van a tener dos puntos de contacto. Aquí el problema es hacer un diseño adecuado de esto. El otro es de dos rodillos, es decir, aquí hay un marco, un eje que tiene dos rodillos, uno por encima y uno por abajo, de forma tal que cuando la leva rota está en contacto siempre sobre el rodillo superior y el rodillo inferior, que esto es una estructura única y por tanto garantiza un movimiento vertical del seguidor a través del contacto de los dos rodillos y nunca se separa. Otra muy fácil es ranura, es decir, una ranura practicada por un costado de la leva y se aloja un rodillo. ¿Qué problema tiene aquí? Que esta ranura hay que hacerla muy bien porque no puede ser muy ajustada para que no se atasque el rodillo, ni tampoco puede ser muy suelta porque provoca golpeteo. Y por último, dos levas conjugadas, como ven aquí, una leva de atrás y una leva adelante, que se mueven, son iguales, pero con cierto desfasaje en la forma, que hace que cuando un rodillo, un balancín, del mismo, una parte contacta con una leva y la otra contacta con la otra. Y eso garantiza que nunca se despegue, haya una separación entre la leva y el seguidor. Un ejemplo de esto, lo voy a pasar, son los mecanismos desmodrónicos de leva de los automóviles modernos. Tienen, por ejemplo, aquí, como ven aquí hay contacto, en este lado esta leva tiene un balancín, esta parte del balancín contacta con la leva y esta otra parte contacta por la parte inferior. Por tanto, siempre tiene dos partes de contacto para que no se separe el balancín del seguidor, igualmente por acá. También la característica de superficie del contacto, haciendo un análisis, las levas que son de este tipo planas y las que son de rodillo, las levas planas son más compactas, son más pequeñas, menos caras para su fabricación porque no tienen el rodillo, ni los agujeros que hay que hacer, ni toda la preparación que tiene que hacer para, para colocar un rodillo, y se emplean fundamentalmente en la industria automotriz. Estas de acá, y tienen estas más desgaste, obviamente. Los rodillos se introducen para mejorar el funcionamiento, son de mayor dimensión, pero tienen menor desgaste y funcionan mejor en general desde el punto de vista cinemático.
se utilizan mecanismos más cargados. Vamos a estudiar ahorita un elemento fundamental que es el diagrama, digamos, de posición de movimiento del seguidor. Antes, vamos a ver si nos podemos conectar. Pequeño video. Quiero que ustedes vean cómo el seguidor se desplaza. Hay una parte de la leva que no provoca movimiento porque el radio es constante. Aquí va moviéndose hasta que llega a la mayor altura. Por tanto, fíjense que ahí hay 4 intervalos claros de movimiento. Vamos a ver si conectamos con un segundo. Este es otro tipo de mecanismo, igual. Fíjense que el seguidor no se mueve durante determinado recorrido, sube y baja. De esa manera se garantiza el funcionamiento de este mecanismo. En general, ¿qué queríamos ver? Las etapas de movimiento de eso. Ustedes vieron en el video que este seguidor se mueve cuando fundamentalmente mayor desplazamiento lo tiene. Perdón. Porque el video se me había quedado prendido. Vamos a desconectarlo todo ya. Bien. Vamos a continuar. Son cosas de trabajar, como dicen, en vivo. Bien, las 4 fases del movimiento del seguidor. Ustedes ven aquí que en esta zona de acá tienen un radio constante de leva. Esta zona que se llama DA, tiene un arco DA, el perfil de detención del seguidor. ¿Por qué hablamos perfil de detención? Porque como el radio es constante, cuando el seguidor esté aquí, en esta zona de acá, así cuando la leva rote y esta parte está encima, el seguidor no se mueve porque aquí el radio es constante. Sin embargo, si suponemos que el seguidor estuviese aquí, en esta zona, ahí estuviera detenido. Pero cuando él empieza a mover, sí, la leva empieza a moverse en esta dirección, obviamente esta distancia de aquí va cambiando hasta llegar a la distancia, y por eso entonces, ¿qué hace? Que provoca que el seguidor se vaya desplazando, se vaya moviéndose hacia adentro, y eso se llama movimiento del seguidor. El tramo en que va subiendo desde una posición mínima inferior a una posición máxima superior se llama perfil de alejamiento del seguidor y es el llamado perfil AB. A este perfil le corresponde un ángulo de desplazamiento o ángulo de subida. Cuando tenemos el seguidor en esta posición, digamos que esté aquí, como ven, este radio es constante desde la posición B a la posición C. Por lo tanto, como el radio es constante, el seguidor no se movería mientras la leva esté pasando de B a C. Eso significa que estamos hablando del perfil de detención del seguidor, es decir, está detenido superiormente. Ahora, cuando la leva está aquí, este punto C se encuentra aquí, el seguidor entonces empezaría a bajar hasta el punto C hasta el D, y estaríamos hablando del perfil de acercamiento o de bajada. Y cuando de A, estaríamos hablando de detención en la posición inferior o parada inferior. De forma tal que un mecanismo de leva típico tiene 4 perfiles con 4 ángulos. Un momento que sube, un intervalo, un perfil que sube con un ángulo determinado durante un tiempo de subida, un tiempo que se detiene, que recorre un ángulo determinado en la posición máxima superior,
un tiempo que usa para descender recorriendo un ángulo de bajada y para llegar a la posición inferior, y un tiempo en el cual no se mueve el seguidor porque está en la posición inferior del mecanismo. Continuando entonces con este proceso, aquí tendríamos entonces a estos perfiles, lo había tapado aquí, a estos perfiles que le corresponden tiempos y ángulos. Al perfil de alejamiento, desde A a B, alejamiento le corresponde un ángulo llamado ángulo de fase. ¿Por qué fase? Porque se repite cíclicamente, llamado phi superior, de subida, perdón, y ese ángulo lo recorre en un tiempo determinado t de subida. El ángulo, conocido por la fórmula, es igual a la velocidad angular con que se mueve por el tiempo que tarda en pasar de A a B. El otro ángulo, el otro perfil es el de parada superior, de tensión superior, recorre un ángulo ds en un tiempo ds, y el ángulo se calcula como la velocidad angular de la leva por el tiempo de movimiento. El acercamiento, recorre el ángulo de acercamiento, un tiempo de acercamiento o bajada. El ángulo es igual a la velocidad angular de la leva por el tiempo de bajada. Y finalmente el tiempo, el ángulo que está en la posición inferior o de tensión inferior. Acuérdense que este es un mecanismo de movimiento y parada, movimientos y detenciones. Eso lo hace en un tiempo determinado y el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo. En general, un ciclo, si da una vuelta, la leva completo, 360 grados, se compone de la suma de los cuatro ángulos: ángulo de subida, ángulo de bajada, ángulo de tensión superior, ángulo de detención inferior igual a 2pi, por lo que es lo mismo 360 grados. Hablando en tiempo, sería igual a los cuatro tiempos: tiempo de subida, más el tiempo de bajada, más el tiempo de detención superior, más el tiempo de tensión inferior, es igual al tiempo total o al periodo del ciclo. Y este periodo es igual, el tiempo del ciclo es igual al número de revoluciones entre 60. Está hablando de revoluciones por minuto. Entonces, ¿en qué tiempo tarda dar una revolución? Si hacemos entonces que 2pi, que es el ángulo, 2pi es el ángulo que recorre, pero también el ángulo es omega por el tiempo que recorre. De esa manera podemos decir que npi sobre 30 es igual a omega 1, que ya ustedes conocen esto, y en otras palabras, omega es igual a una revolución sobre el tiempo. Este es igual a las revoluciones entre el 60 minutos que tiene las revoluciones por minuto. Esto también hay que saberlo, va obviamente a las evaluaciones. Vamos a pasar a otro punto, que es la determinación de las posiciones y cómo grafico yo las curvas de desplazamiento de la leva con movimiento del seguidor. Antiguamente se hacían plantillas y se iban dibujando distintas posiciones. Por ejemplo, yo tengo aquí la leva y aquí dibujo el seguidor que estaría aquí abajo. Si yo hago otra plantilla y paso la leva de la posición 1 a la posición 2, el centro del rodillo se movió de una posición 1 a una posición 2. Si yo hago otro dibujo aquí de la leva, tendría entonces, digamos, si yo dibujaría la leva aquí, aquí tendría el rodillo, por tanto tendría otra posición. Eso, hoy día, eso no es. ¿Qué se hace? Se llama el llamado movimiento inverso, que es, en vez de mover la leva, muevo al seguidor. Para eso, en teoría, se le aplica una velocidad en sentido contrario a la leva. Si se detiene la leva, se libera el seguidor y lo que se hace es darle vuelta al seguidor sobre la leva.
Como ven aquí, la leva está detenida. Y cuando usted mueve este marco hacia acá, digamos que mueve este marco hacia la derecha, ¿qué pasa cuando usted mueve el marco hacia la derecha? Usted tiene posición 1. Cuando movió el marco hacia aquí, puede medir desde aquí a aquí, desde el centro O al centro del rodillo, tiene una posición. Cuando pasó el rodillo a una posición B1, mide del centro de la leva al punto B1, del centro de la leva a un punto B2, del centro de la leva al punto B3, y así puedo obtener una curva que se puede obtener de forma muy simple, que por un eje tengo, por ejemplo, si yo mido en esta primera posición, ¿cuál sería el desplazamiento aquí? 0, porque el seguidor está en la parte de parada inferior. Pero cuando pasó, y esta distancia de este punto B, aquí es esta distancia. Pero cuando pasó de este 0 a B1, en un tiempo determinado avanzó determinada distancia. Cuando pasó a una posición B2, avanzó determinada distancia, y cuando pasó a la máxima altura, si yo uno estos puntos, obtengo entonces una curva que me daría el desplazamiento en función del tiempo o en función del ángulo. Y ese es el gráfico del movimiento inverso, que vamos a ver también en la siguiente diapositiva. En el mismo esquema, digamos, si yo pongo el 0 en la posición donde no hay movimiento, el 0 de la curva, aquí tengo los 360 grados. Para la posición inicial no hay movimiento. En la medida que esta estructura se vaya moviendo hacia la derecha, va ocupando, por ejemplo, una posición B1, una posición B2, aquí, una posición B3, hasta que llega el punto extremo acá, digamos que estaría este punto. Por tanto, desde O hasta B estaríamos en subida. Desde este punto hasta otro, digamos por aquí, estaríamos en parada superior, no se mueve. Aquí empieza de bajada o movimiento de acercamiento hasta llegar a 0, y aquí en esta zona de acá no hay movimiento porque el radio es constante. Por tanto, este mecanismo tendría 4 fases. Estas fases serían, como ya vimos, subida, que se representa gráficamente así, parada, que se representa así, bajada, y parada inferior. Las alturas, las formas, los ángulos, etcétera, van a depender de la forma de la leva. Si una leva, esta es una leva que tiene forma alargada, pero pueden haber otros mecanismos que tengan formas más redondas, excéntricas, etcétera, y eso va a hacer que cambie el camino por donde se mueve el seguidor. En otras palabras, la trayectoria del movimiento del seguidor. Es decir, lo que usted ve aparentemente una varilla que sube y baja, no es tan sencillo. Esa subida y bajada tiene determinadas características en función de la forma que tenga la leva. Aquí le damos para que ustedes revisen un ejercicio donde le damos, digamos, 4 tiempos y lo que este mecanismo de leva que se usa para pasar esta caja o este paquete viene por una banda de una posición A a una posición B. En esa trayectoria, el transportador, elevar el transportador 50 milímetros para pasar, se eleva. Aquí te voy dando los tiempos que tarda en pasar, por ejemplo, de A hasta B, 1,3 segundos, 50 milímetros. Se detiene aquí arriba, 4 segundos, desciende en una determinada a mitad, 25 milímetros, y en un segundo se vuelve a bajar y se vuelve a detener 0,5 segundos hasta que llega a la parte final. Nosotros hicimos esta representación, es decir, por un lado pusimos el tiempo,
durante un tiempo determinado, un segundo, subió 50 milímetros, estuvo detenido determinado tiempo, bajó durante determinado tiempo 25 milímetros, se detuvo un tiempo y volvió a bajar. Eso quiero que ustedes lo revisen y lo hagan como entrenamiento. Vamos ahora a dar el tema de grado de movilidad del mecanismo. Recuerden ustedes que el grado de movilidad del mecanismo es el número de elementos móviles menos el número, dos veces el número de pares cinemáticos de quinta clase menos los pares cinemáticos de cuarta clase. Si usted hace ese cálculo, que ya lo hicimos muchas veces, ya es conocido, tengo la leva móvil 1, tengo el rodillo móvil 2, tengo el seguidor móvil 3, le daría 3 por 3, 9. Pares cinemáticos tendría leva con el bastidor, de quinta clase, rodillo con el seguidor y seguidor con el bastidor. Por tanto, tendríamos 2 por 3, 6. Y hay un par de quinta clase, de cuarta clase, por tanto, sería 9 menos 6 menos 1, 2. Es decir, que harían falta dos mecanismos motrices, lo cual no es cierto porque este mecanismo tiene un solo elemento motriz. Esto está dado por el rodillo, que introduce una limitación pasiva. Paramos esta parte aquí porque se está acabando el tiempo y continuamos en una segunda parte.